Liderado por el conservador Antonis Samaras, el gobierno de coalición que asumió en Grecia enfrenta grandes desafíos. En los cafés y plazas de Atenas, los griegos creen estar viviendo un breve respiro en medio de la crisis que los agobia desde hace 5 años. La estrecha victoria de los conservadores en las últimas elecciones parlamentarias, con el 30% de los votos, y el gobierno que formaron tras el acuerdo con la izquierda moderada, les permiten abrigar una pequeña esperanza. Sin embargo, el módico respaldo que mereció el conservador Antonis Samaras no parece ser más que una opción resignada. Un voto por lo ya conocido, la permanencia en la zona euro y la llegada de un próximo rescate financiero acompañado de más recortes. Well, I hope things will go fine. What are the targets? What are the first things, the first priorities of the government? Well, I've told them many times. It's basically to work together and achieve things, make everyone realize we mean business, implement what we say, and at the same time try and help these people who are going through unbelievably bad times. It is really a traumatized country with problematic social cohesion. So we have to be strong into achieving those results that are necessary in order to allow people to smile again and have hope. Los analistas hablan de voto miedo cuando debaten el triunfo de Nueva Democracia. No encuentran otra manera de explicar cómo la promesa de un futuro acotado, donde lo único previsible es el ajuste, primó sobre el mensaje de la izquierda más radicalizada de Syriza, que cosechó el 27% de los votos con su propuesta de cambiar las reglas del juego político en Grecia y cuestionar la subordinación a las drásticas políticas ortodoxas impulsadas por Alemania para el bloque europeo. Έχουμε μια κυβέρνηση Σαμαρά με κορμό βαριά ονόματα της Νέας Δημοκρατίας και διακοσμητική μόνο συμμετοχή από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Κυριαρχεί ένα παλιό, φθαρμένο πολιτικό προσωπικό. Δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που έχει υποσχεθεί. Ίσως έχει φθορά ταχύτερη και από τη φθορά της κυβέρνησης Παπαδήμου. Claro que este miedo no es casual. Fue alimentado hasta el hartazgo por una verdadera campaña de terror mediático y la constante presión de la troika que conforman el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Europea en contra de una propuesta alternativa a su política de ajuste constante. Así, el temor y la incertidumbre ante los riesgos que podría traer otra opción alejada de los mandatos internacionales terminaron sepultando la esperanza de la izquierda de Syriza, que apostaba al voto rebelde y le dieron una nueva oportunidad a quienes pregonan las políticas que causaron el actual estado de crisis. La Nueva Democracia y los socialdemócratas de PASOK son viejos conocidos para el pueblo griego. Ambos se alternaron en el poder desde la caída de la dictadura militar en 1974 hasta el año pasado, cuando la realidad forzó a los rivales a compartir el poder en un gobierno de unidad nacional favorable al rescate. Esta fue una muestra más de cómo la crisis económica y social que está haciendo estragos en la sociedad griega es también una crisis política generalizada. El ajuste que diezmó a la clase trabajadora también lastimó a la clase política y produjo la implosión del sistema de partidos tradicionales en el país. Por eso, entre otras cuestiones, se coincide en que el triunfo del voto miedo no podrá despejar las dudas sobre el margen de maniobra que tendrá un gobierno de coalición sin tiempo real para resolver los grandes problemas que agobian al país. If they start immediately and they get into the difficult parts of the
reforming the economy and the state, because the state needs heavy reforms. Whether Tsipras will allow these to go through, I mean, they can go through parliament because they have a majority, obviously, but he will raise hell in the outside parliament, and trade unions and so forth, which some he controls, others he doesn't. So we'll see. It's going to be a battle for the battle of Greece, so to speak. En abril de 2010, Grecia fue el primero de la eurozona en pedir un rescate financiero. La ayuda totalizó unos 110.000 millones de euros y llegó acompañada de severas restricciones al gasto público. Pero la situación no mejoró y terminó contagiando a otros países de la región, como Portugal, Irlanda y España. En el verano de 2011, Grecia recibió un segundo rescate, esta vez por 130.000 millones de euros y renovadas imposiciones de ajuste. Estas medidas, como las impuestas en 2010, significaron una profunda regresión para el pueblo griego. Las imposiciones incluyeron la disminución del 22% en el salario mínimo, el despido de más de 15.000 empleados públicos, una rebaja de hasta el 40% en las pensiones y profundos recortes en el gasto público que dejaron casi en la nada al sistema de salud. Hoy, diversas agencias no gubernamentales dan cuenta de que la población griega atraviesa graves consecuencias sociales. Mala atención sanitaria, problemas psicosociales, un inocultable incremento de los suicidios y la disminución de la esperanza de vida, con familias enteras viviendo en la calle, expuestas a una criminalidad creciente, conforman el escenario actual. De allí que las declaraciones de Samaras tras formar gobierno, en las que afirmaba que se proponía llevar al país por la senda de la prosperidad, son vistas por una gran mayoría como un cruel ejercicio cínico que está intentando comprar tiempo. Una maniobra que más temprano que tarde mostrará su verdadero rostro, en el que priman el ajuste y la recesión. El ajuste y la recesión, decía el informe sobre el final, que es resistido en las calles, pero parece que no tanto en las urnas. Por lo menos era el punto que más se miraba con mayor atención. Se siguió muy de cerca desde el G20 el tema que iba a pasar en Grecia. El primero que saltó de satisfacción cuando se conocieron los resultados fue Mariano Rajoy, porque entendió esto como un respaldo hacia lo que está haciendo el gobierno español, el tema de que este tipo de ajustes en definitiva termina siendo convalidado en las urnas y evidentemente está pasando Europa por su etapa más difícil, que es el momento donde está apretando el acelerador sobre el tema del ajuste y las consecuencias sociales se están viendo cada vez en forma más elocuente en cuanto a la crisis. ¿Prima el miedo a lo que provoca el ajuste o prima el miedo a lo desconocido? Pedro, que estuviste allá, ¿cómo se vive esto? Mira, yo la verdad tuve la fortuna de hacer varias coberturas de elecciones en diferentes países. Nunca vi una intervención extranjera tan fuerte en un proceso electoral. Pero impresionante. No es casual que hubo, por ejemplo, muchos periodistas de España, estaban muy pendientes del resultado electoral. Angela Merkel postergó su viaje a la reunión del G20 hasta conocer el resultado electoral en Grecia, pero la intervención extranjera de los medios de comunicación, de los políticos europeos, pero no solamente, fue impactante. El Financial Times, un diario económico tal vez uno de los más importantes, más prestigiosos del mundo, que se edita en Londres, tiene una versión alemana. En su versión alemana publicaron un artículo en alemán y en griego instando a los griegos a votar en contra de Syriza. Estoy llamando a votar por Samaras. El diario de mayor tirada en Alemania se llama Bild. Un diario sensacionalista, es uno de los mayor tiradas del mundo. Publicaron una carta abierta a los griegos, en alemán y en griego, donde les decían, si ustedes tienen dinero en los cajeros automáticos es porque nosotros se los ponemos. Palabras textuales, ¿eh? No, esto no es ninguna metáfora. Palabras textuales. Ojo con lo que votan. Después, la presión que había de los políticos europeos para evitar el triunfo de la izquierda
fue tan fuerte que uno dice, se asombra que la derecha haya ganado por apenas 3 puntos. Y además el discurso de Samaras, de PASOK, de casi todos los partidos políticos, estaba focalizado en evitar que Syriza ganara las elecciones. O sea, hubo un bombardeo mediático europeo, en la prensa griega, en la televisión griega, que fue realmente impactante. Y aún así, Syriza estuvo a punto de ganar, estuvo a menos de 3 puntos de diferencia con Nueva Democracia. Te cuento de la contracara de lo que estás diciendo. Salió un chiste en los diarios españoles que decía, ¿quién ganó en las elecciones griegas? Alemania. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y lo de Rajoy que vos mencionabas fue muy importante, porque esto hubiera tenido un impacto para Europa fuertísimo, mucho más que Hollande, que también intervino, el nuevo presidente de Francia, el presidente socialista de Francia, intervino también en las elecciones en Grecia, en una entrevista para la televisión griega, llamando a votar con responsabilidad frente a lo que se venía, esto es, llamando a votar por su partido socialista hermano, el PASOK, que implicaba votar por la derecha. Esto es, Syriza está aislada a nivel europeo, salvo partidos menores que pueden tener representación parlamentaria en España, en Noruega, en la República Checa. Y por eso miran tanto hacia América Latina, porque justamente esto lo hemos mencionado más de una oportunidad. Claro. Miran mucho hacia los procesos de la Argentina, de Brasil, de Venezuela, y de hecho Alexis Tsipras ha sido invitado formalmente al Foro de San Pablo, el encuentro de partidos políticos de izquierda que se viene realizando hace 25 años, que el próximo encuentro es el 5 de julio. No, el 5 de julio en Caracas. Fue invitado formalmente, hay que ver si va él, Sofía Sakorafa, que era la candidata a ministra del Interior, una de las políticas más populares de Grecia, que fue récord mundial de jabalina en su momento, una deportista muy conocida. Y si miran América Latina, esto, aunque parezca obvio, me parece que es importante recordarlo porque es parte del análisis que uno intenta hacer. Si miran América Latina es porque América Latina logró romper el camino del pensamiento único. Demostró que ese pensamiento no era tan único, que había alternativas y que se podía salir y no sacrificando a nadie, sacrificando una población o una generación, sino que se salía con resultados que eran mucho más favorables para el conjunto que lo que tenían antes. El tema es que hoy en Grecia el escenario que se plantea no es de un cambio, no es de una política diferente, es seguir con la misma política. Y justamente lo que se vota, si Angela Merkel apuesta a Samaras, si Rajoy espera tener el espaldarazo en la votación a Samaras, es porque se considera que aparece un gobierno que tiene la fortaleza que no tuvieron los anteriores, por ejemplo el gobierno de PASOK, para imponer ese mismo ajuste. Es decir, la discusión no es sobre el ajuste sí o ajuste no ahora, sino que la discusión es, bueno, Samaras estará en condiciones, jefe de gobierno estará en condiciones de imponer las condiciones de un ajuste durísimo como el que están planteando en Grecia. Ahí los europeos, principalmente los alemanes, tenían un discurso contradictorio. El mismo domingo a la noche, algunos ministros alemanes decían tienen que pagar lo que hay que pagar, y otros ministros alemanes decían, bueno, hay que tirarles una especie de salvavidas, un poquito de alivio, porque entienden que si este gobierno cae, lo que va a asumir es Syriza. Ya no hay más margen. Por eso chantajeaban con el tema del euro. Los grandes titulares de la prensa internacional, no solamente la europea, sino en gran parte del mundo, se vota el euro, que era una mentira, no se votaba el euro. Y Syriza decía, además, formalmente, si bien tienen un debate interno también, que ellos no proponían salir del euro. Aunque hay economistas muy importantes dentro de Syriza que dicen que la única alternativa es salir del euro. Hay un debate interno al respecto. Por lo menos se permite plantearse alguna duda, alguna alternativa con ese tema. Que tampoco es que hay que tomar posición en contra del euro, sino plantear como una posibilidad eso. Me parece que estos países lo que se permiten, en todo caso, es eso, no el planteo de entrar, de estar afuera o estar adentro. No es el planteo que se hace en Europa. Tiene que ver, me parece, con lo que decías, Pedro, porque salieron los 14 puntos que propone el nuevo gobierno griego y muchos dicen, por ejemplo, frenar el despido en los sectores públicos, reducción del IVA, reglamentación de las hipotecas, restablecer las indemnizaciones por despidos, digamos, parecería que es una vuelta atrás a esas medidas de ajuste y de dureza que venían hasta hace poco. Es que Samaras cambió parte del discurso. Recordemos primero que Samaras en su momento se había opuesto a la firma del memorándum con la famosa troika que se mencionaba en el informe. Y estuvo días sin querer firmarlo porque decía que era arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional y los europeos, principalmente Alemania. Después lo firmó. Ahora lo que se está planteando acá es gran parte de lo que decía Syriza. Hay que renegociar
en otros términos, nosotros vamos a negociar de otra manera. Claro. ¿Pueden negociar de otra manera? Yo lo dudo.